18, versículos del 9 al 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que la semilla que ha de ser esparcida en esta tarde caiga en la tierra del corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre bendito, que yo sea instrumento útil en tus manos para compartir este mensaje, y que no salgamos, Señor, como hemos llegado aquí, que seamos edificados, exhortados o consolados de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que se siente. Y bueno, en esta tarde quiero compartir esta palabra haciéndonos una pregunta: ¿en qué condición estamos? ¿Somos el publicano o somos el fariseo? Es una buena pregunta que debemos hacernos, porque muchas veces en nuestro propio concepto estamos haciendo las cosas muy bien. Recuerdo yo hace unos años, ya van a ser 20 años ahorita, el 11 de mayo, que conocí al Señor. Y una de las primeras experiencias que yo tuve fue con una persona que llevaba mucho más tiempo que yo en el Evangelio. Y esta mujer siempre decía: es que yo ya estoy por encima del bien y del mal. Y yo decía en ese entonces: Señor, ¿yo cuándo llegaré a estar por encima del bien y del mal? Era para mí algo como tan loco. Yo decía, y la miraba y la admiraba, y yo decía: ¿cuándo yo podré decir esas palabras? Y les digo que han pasado 20 años y todavía no las puedo decir, porque sigo caminando día tras día. Filipenses en el capítulo 3 nos dice algo que es una de las citas bíblicas que yo más amo de lo que nos ha compartido el apóstol Pablo, y que lo hemos escrito en las Escrituras. Efesios capítulo 3, versículo 16. Versículo 13, dice allí la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y esa es una cita bíblica que a mí me ha acompañado a lo largo de estos 20 años que estoy por cumplir de conocer al Señor. Porque muchas veces tenemos esos referentes, alguien que nos dice: no, es que yo ya soy, yo ya estoy, yo ya la hice, yo ya la logré. Y vemos un apóstol Pablo que con total humildad que nos dice que él no pretende ya haberlo alcanzado todo. Y si lo vamos a ver, creo que aquí ninguno de los que estamos en esta tarde, en este auditorio, podemos decir que tenemos todo el conocimiento y revelación que tuvo el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros, por más estudios, por más tiempo de conocimiento del Señor, por más años, podemos tener la posición que él tenía. Y él, aún en esa humildad, decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, yo no lo conozco todo, pero cada día me esfuerzo, cada día pongo de mi parte, cada día avanzo para poder conocer
estudio bíblico, porque venimos a orar los miércoles. Eso no nos garantiza absolutamente nada. Todo lo contrario, cada día debemos despojarnos de quienes somos. Y vemos a través de esta lectura del fariseo y del publicano efectivamente una posición similar a las que les cuento cuando yo conocí hace 20 años del Señor. Un hombre como el fariseo que dice: yo me las sé todas, gracias a Dios que yo sí soy bueno, yo sí hago las cosas bien, yo estoy en buena condición, yo soy el mejor. Todo se centra en el yo. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos esa posición y esa actitud de caminar solamente en el yo, en el yo, en el yo, en el yo? Eso lo conoce solamente usted. Y a través de esta historia podemos ver algo bien interesante, y es que Jesucristo nos asombra con esta parábola. ¿Y por qué nos asombra? Porque hay dos personajes, como lo vamos a desarrollar en este mensaje, el fariseo y el publicano. El fariseo aparentemente a los ojos del mundo está bien, total, es el que conoce las escrituras. El fariseo en ese tiempo era una persona respetada por su honradez, por ser piadosa, por conocer la ley, por ser un patriota, un nacionalista, un hombre lleno de virtudes delante de todo el mundo. Como él mismo lo dice allí: yo soy ese hombre que oro, ayuno, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo siempre, mejor dicho, cumplo con todas las cosas que se me piden. A la luz de los ojos del hombre, ¿qué sería él? El hombre 10, el perfecto, ¿cierto? Y en esta historia, él sería digamos lo que el hombre bueno de la novela. ¿Y el hombre malo cuál sería? El publicano, porque el publicano en ese tiempo era una mala persona, eran estafadores, eran personas que explotaban a las demás personas, eran las personas que iban a través de la vida buscando lo suyo, el bien propio antes que el bien común. Entonces podríamos decir que es el villano de la historia, pero Dios nos muestra que realmente lo que importa no es la apariencia sino el corazón, porque el que era el bueno es el incorrecto y el que era el malo es el correcto. ¿Por qué? Porque Dios ve la motivación y la intención del corazón. Y vamos a ver 3 puntos en este mensaje. Y el primero es que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa actitud de creernos que nosotros sí tenemos la razón? Y muchas veces, y es que yo lo digo y como yo lo digo así es, y yo me hago valer porque es que yo tengo la razón. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente, y quiero que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 16, y vamos a ver lo que nos dice allí la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, versículo 16, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí nos invita la palabra del Señor a estar en un mismo corazón, en un mismo sentir, a no ser altivos. ¿Y qué es una persona altiva? Una persona altiva es la que siempre está mirando a todo el mundo por debajo, la que la ve menos, menosprecia a las personas, menosprecia a los que están cerca. Yo soy, y todos se centran en el yo. Tengo que tener a mis súbditos alrededor para que me atiendan, para que me den, para que me pongan, para que me hagan. Y no ven a los hermanos o a las otras personas como semejantes. El Señor nos dice que debemos ver a todos como nuestros semejantes. Ahí es donde podemos manifestar el amor de Dios. Y aquí nos termina diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una característica que nos muestra el fariseo, lo que acabamos de leer, es que estas personas tenían esa conducta de creerse los sabios, de creerse los mejores, de creerse los más importantes, los que más conocían, los que más sabían de todas las cosas. Y creo que todos nos hemos enfrentado en la vida a conocer estos tipos de personas. Aún muchas veces nosotros también nos hemos comportado de esa manera. Yo les cuento, antes de yo conocer del Señor, como la mayoría de ustedes conocen, mi profesión es la ingeniería química.
Y tenía yo mi trabajo a cargo el análisis de licores y yo era la que analizaba todas las cosas, daba los vistos buenos para el alcohol que entraba a Colombia. Y tenía muchísimo conocimiento, muchísimo, y era una de las personas expertas que habían en ese entonces allá. Recuerdo hace muchos años llegó una ingeniera química igual que yo a mi oficina a hacerme una consulta. Y me quedé mirando y le dije, perdón, ¿usted qué profesión tiene? Y me dice, soy ingeniera química. Yo no sabía que también tenía mi profesión. Le dije, ¿y de qué universidad? Me dice ella, yo soy de la América. Y le dije, yo también. Y eso se ve en quinto semestre de la carrera. ¿Cómo es posible que una señora como usted no sepa un concepto básico de estas cosas? Y le dije muy arrogantemente sus tres verdades y qué me pasaba con ella. Con los años me mandan a trabajar en la sección de aguas y estaba la mujer allá. Yo era tan arrogante que ni me acordaba que la había humillado de esa manera. Cuando llego allá y la señora me ve, y yo sí la vi desde el comienzo que me miraba feo, yo decía, pero esa señora, ¿por qué me mira así? Estaba tan sorprendida. Con el tiempo empezó a ser odiosa conmigo, lo que sembré recogí. Y era muy odiosa conmigo, bastante. Yo decía, pero ¿por qué? Y la señora se hizo amiga de Pedro. Y a Pedro lo quería. Eso lo veía, Pedrito para acá, Pedrito para arriba, Pedrito para abajo. Y yo decía, pero ¿por qué estás mala conmigo y tan bonita con el Pedrito? Y un día le dije a Pedro, ya después de varias veces le dije, gordo, pregúntele por qué ella es así conmigo. Entonces él muy sabiamente fue y se acerca y le dice, oye, tú puedes contarme por qué tienes tanta rabia con ella. Y ella le cuenta la historia. Yo les puedo decir, aún después de tantos años, porque han pasado más de 20 años de eso, no me acuerdo yo haberla tratado de esa manera. En mi mente no está, no me acuerdo. Solo sé lo que ella me dijo. Claro, yo me arrepentí, ya había conocido al Señor, le pedí perdón a ella, pero ella seguía bastante enojada. Y las que somos mujeres sabemos que a nosotros no se nos pasa la rabia como tan fácilmente, ¿cierto? Somos un poquito dificilitas en ocasiones. Y duré mucho tiempo y empiezo a llorar por esta mujer y a compartirle el Señor, pero claro, ella estaba anclada en la vieja mujer, en la vieja Alicia. Y estaba ahí, no, es que me hizo. Y yo oré por esta mujer. Y hoy doy gracias al Señor porque es una mujer que aceptó al Señor. Es una mujer que camina con Cristo, es una mujer que está entregada en la congregación, está allá en Bogotá con su esposo, con su hija, y son unas personas de bendición para la congregación en la que ellos están plantados. Pero ¿qué quiero decirles yo con este ejemplo? Que muchas veces nosotros no somos ni siquiera conscientes de esa posición altiva que muchas veces manejamos. No somos conscientes de que atropellamos a las demás personas. Algo que yo trato de enseñarle a mi hijo todos los días es que los derechos de él terminan donde empiezan los míos, porque yo no tengo que pasar por encima de las personas. Si queremos realmente una congregación sana, si queremos realmente ser embajadores de Cristo, ¿cómo debemos caminar? Con una posición diferente, una posición humilde, una posición que realmente muestre lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es que debemos todos los días trabajar en no ser como esos fariseos que caminan creyéndose más que los demás, sino ser todo lo contrario, humildes. Y yo hoy día le doy gracias al Señor porque mi vida y mi ejemplo, la de mi casa, la de mi esposo, la de mi hijo, sirvieron para que esta mujer después de tantos años conociera al Señor. El esposo, en ese entonces que nosotros les hablábamos, mi esposo le decía, no, mira, es que el Señor nos ama, y les compartía la palabra, y él decía, es que le decía a Pedro, lo abrazaba y le decía, no, pastorcito, gracias, yo jamás en la vida voy a ser de ustedes. No, pastorcito, muchas gracias. Nosotros vamos a una ciudad, un pueblito que queda cerca de Bogotá, que se llama Tabio, la pastora lo conocerá. Y en Tabio dicen que por allá hay apariciones de los extraterrestres y que pasan los platillos voladores, y entonces ellos caminaban en esa onda y decían, no, nosotros vamos más bien a buscar lo sobrenatural que viene de otros planetas y vivimos en eso y en esas cosas, y siempre se burlaba de esa posición de nosotros como cristianos y como creyentes.
pero vimos y vemos el poder de Dios a través de eso, que usted y yo podamos realmente caminar, pero en la sabiduría de Dios. Las escrituras en el libro de Santiago nos dicen que el que no tiene sabiduría, se la pide a quién, se la pide a Él, porque Él es generoso y la da en abundancia a aquellos que se la piden. Entonces usted y yo debemos caminar en esa sabiduría de Dios y no, como dice acá, que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Estos fariseos eran hipócritas que pregonaban lo que no vivían. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 7 nos hablan de quiénes eran estos hombres. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacteras y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 23, Jesús está hablando de esos escribas y fariseos y nos muestra lo que acabamos de leer, una pequeña porción de quiénes eran ellos. Eran personas que imponían cargas sobre los demás, eran personas que estaban poniendo al pueblo en una esclavitud, y estamos llamados a caminar de manera diferente. Si usted y yo tenemos una relación con Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a disfrutar esa relación con el Señor. Nos vamos a disfrutar el estar en su presencia. Vamos a gozarnos cada vez que oramos. Vamos a gozarnos cada vez que leemos las Escrituras. Vamos a estar en plenitud cuando venimos al templo y nos reunimos como hermanos para adorar y exaltar el nombre del Señor. No les estamos poniendo cargas. Si usted se da cuenta, en muchas congregaciones, tristemente, caminan de esa manera. Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no se vista de esta manera, no hable así, no se ría, no se peine, si se maquillan es terrible. Yo he pasado por todas las etapas donde me han criticado de todas las maneras posibles. O en una iglesia, recuerdo en México, en Ciudad de México, me pusieron problema porque no llevaba mantilla. En una iglesia en Cartagena me pusieron problema porque iba con pantalones pescadores, entonces eso era un pecado andar con pantalones pescadores. En otro lugar me criticaron porque tenía maquillaje, en otro lado porque me hago los rayitos, y siempre están poniendo una crítica por todas las cosas, pero la gente no ve el corazón, y lo importante es lo que Dios está viendo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Qué estamos viviendo usted y yo? Nosotros tenemos que ser claros y conocer que no son las cargas que nos pone el mundo, porque dice la palabra y dice el Señor Jesús que ligero es su yugo y liviana su carga. Si nosotros estamos caminando con Dios, no va a ser precisamente una carga. Y esas son características de las personas que se creen sabias en su propia opinión, ¿no? Le ponen cargas a usted. ¿Usted por qué no está haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice? Y tenemos que trascender de ese punto. Una clara alusión al modo hipócrita de actuar en las vidas es que yo siempre hago las cosas. Son personas que son antropocéntricas. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo soy santo, yo no soy como este o como el otro. Estoy siempre en una posición de decir, en otras palabras, yo no necesito de Dios porque todo lo hago yo. Todo lo he hecho yo y todo depende de mí y no dependo de Dios. No creen que Dios tiene la capacidad para ayudarles porque ya se creen redimidos por las cosas que ellos han hecho. Uno de los problemas principales, como se los decía, precisamente es que la iglesia hoy día
tiene líderes que no conocen realmente lo que es la palabra del Señor y ponen carga sobre el pueblo. En 1 Timoteo capítulo 3 usted encuentra en los primeros versículos esas características del verdadero hombre de Dios. Y el verdadero hombre de Dios es un hombre que conoce lo que dicen las Escrituras. Es un hombre que tiene la capacidad de impartirle a usted lo que dice el sabio consejo de la palabra, no utilizando solamente un pedacito para su conveniencia, que es lo que encontramos en muchas partes, ¿no? Que la gente acomoda las Escrituras a la necesidad de lo que ellos quieren tener en ese momento. Si quieren tener esclavos dentro de las congregaciones, manipulan la palabra para conseguir esclavos. Si quieren tener algún reconocimiento que los enaltezca, las cosas, manejan la Biblia a su acomodo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos conocer las mismas Escrituras porque ellas van a traer salvación a nuestra vida y crecimiento. Entonces, tenemos que caminar conociendo las Escrituras y entendiendo lo que también nos dicen ellas. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 20, que quiero que me acompañe allí, Colosenses, capítulo 2, versículo 20, del 20 al 23, podemos ver lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a esta situación, a la intolerancia que muchas veces encontramos. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, cuando nos ponen todas esas cargas que son de sabiduría humana, como lo estamos leyendo ahí, no son cosas que provengan de Dios, ¿qué va a pasar con usted? Va a generar de alguna manera rebelión en contra del Señor. Y por eso encontramos tanta gente alrededor nuestro, alrededor del mundo, que no quiere saber de Dios. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Antes de yo conocer del Señor, tenía una persona de la cual les he hablado muchas veces, pero la traigo otra vez a colación. Y esta mujer todo el tiempo me estaba persiguiendo. Me decía, usted, maldita pecadora, se va a ir para el infierno, usted es de lo peor, mírese cómo camina, mire lo que come, mire lo que habla, usted está de lo peor. Y en lugar de traerme a la presencia del Señor, ¿qué hacía? Me alejaba cada día más de Dios, me alejaba más de la presencia del Señor, hasta que llega mi esposo y me evangeliza, y a través de él yo conozco el Evangelio. Y yo tengo que decirles, usted y yo tenemos que caminar de manera diferente. Tenemos que caminar mostrando el amor de Dios, con sabiduría, con entendimiento, y de la forma que no estamos poniéndole cargas a la gente, sino caminando de una manera distinta. Proverbios 3, versículo 7 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Tenemos que ser sabios de acuerdo a Dios. Tenemos que tener temor de Dios, no el temor de miedo, como lo hemos dicho muchas veces, sino un temor reverencial, reconociendo que Dios es Dios sobre nuestras vidas y que tenemos que apartarnos del mal, porque así Dios quiere que usted y yo vivamos de la manera correcta. La segunda persona que encontramos en este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, es el publicano. Muchas gracias. El segundo personaje es el publicano. ¿Y cómo lo vimos? Era una persona que era, a los ojos de la sociedad, ¿quién era? El peorcito. Como decía Virgen hace un rato, yo era de las peorcitas que había aquí en esta ciudad, que había en este mundo. Vivía y caminaba de la manera incorrecta. El publicano tenía una condición similar, reconociendo que era indigno delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tengáis más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros debemos tener un concepto balanceado de lo que somos. En Colombia hay un dicho, hablábamos esta semana con la pastora que Colombia es un país lleno de dichos, y Martica está haciendo un cuaderno con los dichos colombianos, esperamos que algún día lo termine porque tenemos tantos, pero hay uno que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Y qué quiere decir eso? En Colombia es un país de tradición católica, entonces están las estatuas de los santos, y usualmente les colocan una veladora, no sé cómo les digan en su país, son esas velas, y entonces si lo ponen muy cerquita, se va a quemar, pero si ponen muy lejos, ni siquiera se va a ver. El equilibrio en nuestra vida, ¿cuál debe ser? Que no tengamos ni un más alto concepto, ni uno más bajo, porque muchas personas creen, o que son mucho, como lo estábamos viendo ahorita con el fariseo, y hay otros que se creen muy poco. Todos tenemos que tener un equilibrio. Y aquí nos dice la palabra del Señor en Romanos 12, que ninguno tenga más alto concepto de lo que realmente somos, sino que cada uno piense con cordura, con la medida que es, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que reconocer definitivamente que nosotros necesitamos de Dios. El publicano, estando allá, dice que él ni siquiera era capaz de levantar su mirada. Era tanta la certeza y la convicción del pecado y de la necesidad de Dios que ni siquiera era capaz de levantar sus ojos. Pero él también muestra y desnuda su corazón delante de la presencia de Dios y muestra la necesidad que tiene Dios. ¿Cuántas veces usted y yo realmente reconocemos delante de Dios que necesitamos de Él? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, mira, yo necesito que tú estés conmigo, que tú camines de mi mano, que tú me guíes, que tú estés al lado mío, como lo dice él en Isaías? Él dice que nos toma de su mano derecha y que nos dice que no temamos, porque Él va con nosotros. Si nosotros tenemos esa certeza y la palabra la tenemos tan atesorada en nuestro corazón, vamos a poder decir, sí, Señor, estamos pasando una mala temporada, pero tú vas conmigo de tu mano y tú me ayudas y tú me empujas y tú eres el que me va a direccionar y voy a poder llegar a una dimensión diferente. Pero muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad de decirle a Dios, Señor, estoy mal. Y es lo más importante de nuestra vida como cristianos. No solamente decirle a Dios, estoy bien, estoy bien, estoy bien. La cara del payaso siempre sonrío, pero por dentro está el payaso llorando. El payaso está sufriendo, está pasando malas situaciones, pero se pone esa careta para que el mundo crea que está bien, pero realmente Dios conoce el corazón. Que usted y yo podamos despojarnos y decirle, Señor, yo necesito que me ayudes, yo necesito que tú me ayudes cada día. Lo que leíamos ahorita en Filipenses capítulo 3, lo que habla Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sigo día tras día, sigo momento tras momento. Señor, ayúdame, necesito de ti. Si tú no me ayudas, no voy a poder hacerlo. Si tú no vas conmigo, no voy a alcanzarlo. Y en lo personal, a mí la oración del publicano me parece una de las oraciones más hermosas que hay, de un hombre que reconoce la necesidad de Dios, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Es una oración que en lo personal muy frecuentemente lo hago porque cometo errores todos los días de mi vida y le digo, Señor, ayúdame porque no voy a poder hacerlo. Si tú no vas conmigo, no voy a poder alcanzarlo. Si tú no me guías, no tomas mi mano, no voy a poder alcanzarlo. En los momentos, como ustedes saben, he tenido situaciones muy difíciles de salud. Duré 2 años y medio con una herida abierta y fue una de las etapas más difíciles de mi vida porque era bastante complicado y los médicos al final de la historia me dicen, tiene que aprender a vivir de esa manera, a caminar de esa forma, y era difícil no poder hacer muchas cosas. No pude volver a jugar con mi hijo, que nosotros jugábamos muchísimo. Tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. Aún en momentos yo quería llorar y no levantarme más y le decía a mi esposo, ya no puedo más, no quiero seguir con esto. Pero yo era en el momento donde más veía la gloria de Dios y donde más la he visto. Y después de 2 años y medio, de repente esa herida cerró. Cuando menos lo pensaba, cuando menos lo esperaba,
en plena pandemia, cuando los hospitales aquí estaban cerrados, cuando en la clínica de heridas me dijeron no volvemos a atenderla, allí fue donde Dios se glorificó y cerró esa herida. Yo tengo que decirles, yo todos los días le decía, Señor, ayúdame, porque muchas veces uno piensa, no, es que la falta de fe, ni le diga a Dios que le está faltando. Señor, me faltaba fe en ese momento, yo le decía, Señor, no puedo, como humana estoy debilitada, como humana no puedo hacerlo, creo que no voy a poder, no voy a seguir. Venía en esos momentos de aflicción, pero en esos momentos era donde yo veía el poder y la gracia del Señor orando en mi vida. Que usted y yo podamos reconocer que es en Él, que no es por lo que yo haga ni por lo que yo sea, yo no soy nadie, Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el que creó los cielos y la tierra, Él es el que tiene pleno dominio y potestad sobre la tierra. Usted y yo, sin Dios no somos nada, Él sigue siendo Dios. Si usted decide apartarse del Señor, el que pierde es usted, nadie más pierde, porque Él sigue siendo Dios. Y el propósito que tal vez Dios tenía con su vida no se va a cumplir, pero Él sigue siendo Dios. Y los que vamos en pérdida somos nosotros. Los que tenemos ese saldo en rojo somos usted y yo. Pero Dios, si usted y yo decidimos seguir, a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, a pesar de que usted no sea en su propio concepto lo mejor, allí es donde Dios se glorifica, allí es donde usted puede ver el poder de Dios manifestándose en su vida. Que usted y yo podamos tener esa actitud de reconocer que sin Él nada podemos hacer, que Él vino aquí a esta tierra, que Jesucristo vino acá para darnos vida y vida eterna. Y esa vida eterna empieza aquí y ahora, no es en el futuro. El Evangelio de San Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice, y esta es la vida eterna. Y allá hay dos puntos. Si Dios me lo puede mostrar, Juan 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuándo vamos a conocer a Dios? ¿Cuándo lo muramos? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Aquí y ahora. Esa vida eterna empieza aquí y ahora. Y depende de que usted tome la decisión de conocerlo a Él. ¿Quiere hacerlo? Es un reto. Es un reto al que debemos enfrentarnos. Es un reto que debemos asumir, ser valientes y empezar a conocer a Dios. Porque es lo único que tenemos cierto y que seguimos siendo tan humanos todos los días, pero que cada día vamos a conocer a ese único Dios verdadero y a Jesucristo que fue enviado por Él para darnos una nueva oportunidad y una nueva vida. Entonces, si reconocemos esa necesidad de Dios, usted y yo vamos a poder seguir adelante. Y lo tercero que vemos a través de ese pasaje en Lucas 18 es que nosotros tenemos una ganancia en la dependencia de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, que nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cualquiera diría, pero Pablo estaba como loco, porque ¿cómo así que el morir es ganancia? Él pasó muchas tribulaciones, la mayoría de las cartas que él escribió, él estaba en prisiones. Él no era el hombre libre, pero hablaba como si fuera libre, porque tenía la libertad de Dios manifiesta en su corazón. Y muchas veces usted y yo tenemos la libertad. ¿Cuántos estamos aquí en prisión? Ninguno. Aquí todos estamos libres, pero caminamos como prisioneros. Dese cuenta la diferencia de la mente del apóstol Pablo con la mentalidad de nosotros. Somos prisioneros de que no tengo, no puedo, no he conseguido, no. Estamos centrados en el yo, en mis deseos, en mis necesidades, en lo que yo quiero hacer. Pero el apóstol Pablo nos estaba hablando como un hombre libre. ¿Y libre de qué? En su mente. En su espíritu él era un hombre libre. Él creía que definitivamente el vivir en Cristo era lo que le estaba dando la libertad. ¿Usted realmente puede creer que puede ser libre en Cristo? ¿Usted cree que realmente puede experimentar la libertad de Cristo en su vida? Porque muchas veces no lo hacemos.
sino que simplemente caminamos porque caminamos, venimos a la iglesia porque nos toca venir, uy, hoy es domingo, tenemos que llegar a la 1 de la tarde, ¿qué van a decir si nos llegó hoy? De pronto el pastor me va a mandar un mensaje, o Virgen, que es la que manda los mensajitos, yo no quiero recibir un mensaje de Virgen, que me llame la atención y me jale las orejitas por no haber ido para preguntar qué pasó, o realmente vengo porque digo, quiero experimentar la libertad de Cristo en mi vida, quiero experimentar lo que dice la palabra del Señor, quiero crecer en lo que Dios tiene para mi vida, quiero realmente conocerte más, quiero saber quién eres tú, Dios, quiero saber lo que se siente vivir dependiendo de ti. Y eso es una invitación que nos hace el apóstol Pablo. Él estaba libre en su mente, estaba libre en su espíritu, estaba libre en su corazón, preso la mayoría del tiempo, no voy a decir que todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo estuvo preso, pero hablaba como libre. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Hablamos como verdaderamente libres o como prisioneros? Como prisioneros del sistema del mundo, como prisioneros de nuestros deseos, como prisioneros de nuestra carne, como prisioneros del yo. ¿O vamos a vivir como nos está retando hoy a vivir la palabra? Es una palabra que expresa allí la ganancia que tiene cada creyente cuando depende del Señor. Tenemos que entender que aunque pasen las dificultades, aunque vengan los tiempos difíciles, nosotros debemos tener la convicción y la certeza de que Dios está con nosotros. El libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, los versículos 17 al 18, nos hablan una palabra que en lo personal me parece hermosa, porque es una oración que hace el profeta Habacuc en los tiempos difíciles. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Usted está en la capacidad de decir esta misma oración? Que aunque no haya nada, que aunque no tenga nada, que aunque no vea nada con sus ojos, usted puede alegrarse en el Señor. Creo que el mundo nos ha llevado a entender que no es cierto. Que si no tenemos tal cosa, si no vivimos de tal manera, si no, entonces no podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Pero es un reto poder hacer esta oración. Es un reto decir: Señor, aunque yo no tenga nada, aunque yo no vea nada, aunque no esté pasando nada frente a mis ojos, yo con todo, Señor, me alegraré en ti. Yo con todo, Señor, te serviré de todo mi corazón. Yo con todas las fuerzas de mi corazón me gozaré en tu presencia. Yo con todo mi ser te daré mi vida. Créanme que con mi esposo hemos caminado en estos últimos 10 años, muchas veces sin ver nada, muchas veces caminando solamente por la fe, muchas veces caminando sin ver nada, pero creyendo que Dios iba abriendo caminos y que Dios va abriendo caminos y que no veíamos nada y Dios va abriendo caminos. Y yo me gozo y tengo que decírselos, pensando en esta semana, en este mensaje y en esta oración precisamente, pensaba yo en 3 personas que están aquí conmigo: Carlos, Virgen y Abelito. Con ellos 3 empezamos nosotros. Y mucha gente diría: pero como tan locos, solo 3. Y yo me gozo porque ya no somos solamente nosotros y ellos 3. Está cada uno de ustedes en este lugar. Y es ver la fidelidad de Dios, es ver cómo, a pesar de que no se veía nada, Dios ha ido abriendo camino. Ellos han sido 3 personas que han estado fieles y firmes desde el día número 1. Ellos han creído desde el comienzo en este propósito del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí son respuestas a esas oraciones que hemos levantado al cielo. Hemos visto cómo Dios ha ido trayendo respuesta. Hemos visto cómo Dios ha ido abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad, como lo dice Isaías. Hemos visto cómo Dios está obrando y Él hará más cosas en su vida que
puede usted también orar. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo le va a dar gracias a Dios? ¿Cómo va a bendecir al Señor? ¿Cómo le va a decir, Dios, gracias, gracias Señor, estoy tan agradecido contigo porque no veo, pero tú estás ahí. Aunque mis ojos no vean nada, tú estás ahí, tú estás obrando, como lo cantaban ahorita mis hermanas en la alabanza. No vemos nada posiblemente, usted y yo no estamos viendo nada, pero Dios está obrando. Dios en silencio está orando. ¿Qué necesitamos? Desarrollarnos en la fe, depender del Señor, porque es allí donde Dios va a obrar. Es allí donde veremos la respuesta. Dice el Salmo 34:5 que los que lo miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miran al Señor, los que ponen su mirada en Dios, ¿qué va a pasar? No van a ser avergonzados. Porque ponen su mirada en el que todo lo puede, porque creen que hay uno que es superior a Él y que puede cumplir el propósito de Dios en ellos. Esta es una promesa que Dios nos ha dado a aquellos que confiamos en Él, que nuestros ojos verán y nuestros rostros no serán avergonzados porque Dios cumplirá lo que ha dicho, porque Dios cumplirá. Puede que usted no esté viendo, puede que estén las cosas más difíciles en su vida en este momento, puede que la enfermedad esté tocando su puerta de la peor manera, puede ser que su familia esté pasando el peor momento, puede ser que las finanzas estén escaseando, puede ser que no haya trabajo en frente suyo, puede que no haya ni siquiera un compañero o una compañera de vida, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer, Dios va a hacer. Y yo quiero invitarle en esta tarde que usted tenga esa convicción en su corazón. Dios va a hacer, Dios va a cumplir cada propósito en sus vidas. Yo sé que cada uno de ustedes tiene en su corazón atesorado al menos una promesa de Dios para su vida, de sanidad, de finanzas, de crecimiento espiritual, de lo que sea. Y promesa no dada por hombres, porque es que la mejor y más grande profecía es la palabra del Señor. Eso lo dicen las Escrituras. Y si usted conoce la Escritura, usted puede aferrarse a ellas. Usted puede creer lo que Dios dice que ha de hacer. Yo vivo convencida todos los días de mi vida que Dios es el que me inyecta aliento, que Él es el que me fortalece, que Él es el que me esfuerza cuando menos fuerzas tengo, cuando hay días que no quiero ni siquiera levantarme porque el dolor es bastante fuerte, y que creo que aquí hay un compañero de batalla conmigo que es Grant, que la guerreamos todos los días, nos levantamos, ¿cierto, Grant? Luchamos por todo lo que tenemos que hacer, pero ahí es donde vemos cómo Dios nos respalda, cómo Dios nos levanta, porque es por las fuerzas que Dios nos da, porque creemos lo que dicen las Escrituras. Si usted tiene a su familia que no conoce al Señor, la palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Si usted camina con esa certeza, usted va a poder hacerlo creyendo. No, usted no va a traer salvación, la salvación viene del Señor, pero usted camina en la palabra y esa palabra trae certeza a su vida de que Dios va a hacer. Entonces tenemos que caminar reconociendo la necesidad de Dios, reconociendo que es Él, que no caminemos como camina el fariseo, sino que caminemos como camina publicano. Y creo que la mayoría de nosotros aquí camina como ese publicano que reconoce que no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor, que reconoce que necesita de Dios cada día, que reconoce que no es digno ni siquiera de que Dios haya puesto su mirada sobre cada uno de nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que podamos hacer, sino por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esta parábola nos habla sobre la salvación espiritual, sobre la reconciliación, la justicia, la justificación para cada uno de nosotros. Todo esfuerzo que hagamos en nuestras propias fuerzas nos va a dejar humillados, pero lo que hagamos en las fuerzas de Él que va a pasar, vamos a poder depender de Él y vamos a poder ser exaltados porque Él así lo ha querido. Todo aquel que se enaltece a sí mismo, que trate de salvarse a sí mismo, será humillado de la peor manera. Y yo no sé si usted ha visto muchos religiosos que quedan en vergüenza delante del mundo, muchos religiosos que dicen, Dios me dijo. Y mi esposo, él siempre me enseñaba a esas personas que dicen, Dios
Dios habló, y resulta que Dios no ha hablado y terminan siendo humillados de la peor manera delante del mundo. Pero el que realmente reconoce que necesita de Dios, ese es el que Dios enaltece, es el que Dios levanta, el que Dios cumple el propósito en su vida. Los fariseos piensan que son buenos, los publicanos saben que son redimidos por el Señor. Los fariseos creen que ellos son dignos de todo lo que Dios quiere hacer, pero los que somos redimidos por el Señor sabemos que no tenemos cómo agradecerle y cómo pagarle al Señor por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, porque nos ha dado una nueva oportunidad. Los fariseos creen que ellos se ganaron la vida eterna. Los publicanos creemos que Dios es el que nos muestra la vida eterna cada día, que nos permite cada día conocerlo más, que nos permite reconocer que necesitamos de Él. Y yo quiero invitarle en esta tarde a que se ponga en pie y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra, que realmente podamos caminar de la manera que Dios quiere que caminemos, que podamos reconocer que necesitamos del Señor, que reconozcamos que es solo por Él y para Él que debemos vivir, que podamos reconocer que necesitamos de Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos conocer estos personajes de la palabra, Señor. Por conocer este publicano, por conocer este fariseo, Señor. Padre, hoy te pedimos, Dios bendito, que nos ayudes a caminar de una manera diferente, que nos ayudes, Señor, a entender que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos ser hombres y mujeres que caminamos necesitándote a ti, Señor, que no tengamos un más alto concepto de quiénes somos, sino que caminemos en la medida perfecta, ni más allá ni menos, sino que podamos caminar conforme a lo que tú tienes establecido desde la eternidad para cada uno de nosotros. Que podamos entender, Dios bendito, que necesitamos de ti cada uno de nuestros días, a cada instante, Señor. Que podamos tener la justa medida, el balance de cómo tú nos ves a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos también que podamos reconocer cada día delante de tu presencia la infinita necesidad que tenemos de tu presencia en cada uno de nosotros, que podamos reconocer que somos indignos delante de ti, Señor, pero que tú has sido tan bueno, tan amoroso, tan generoso, que has decidido poner tu mirada en cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios bendito, que seas tú obrando conforme a tu voluntad, Señor, que pongas en nuestros corazones la certeza y la necesidad de conocerte cada día más, que pongas en nuestra vida ese anhelo profundo de reconocerte en todos nuestros caminos, que podamos realmente, Señor, caminar conforme a tu plan y tu propósito eterno, bendito Dios. Yo te pido, Padre, que tú obres tu plan eterno en cada uno de nosotros, Señor. Que no tengamos posiciones de orgullo y de altivez, sino todo lo contrario, Señor. Que podamos ser humildes delante de tu presencia, pero no humildes en lo externo, sino humildes verdaderamente de corazón. Y te pido, Padre, también que nos ayudes a tener una mayor dependencia de ti, Señor. Que no pretendamos ya haberlo alcanzado todo, sino que cada día podamos despojarnos de quienes somos y caminar en pos de ti. Que podamos experimentar esa libertad que experimentó el apóstol Pablo aún en sus prisiones. Que podamos decirte, Señor, dependemos de ti, necesitamos de ti cada día más. Padre, ayúdanos a caminar conforme a tu plan y propósito eterno, Señor. Ayúdanos en este día a reconocer que necesitamos de ti, a entender, Señor, que en esta tierra somos tus pies, tus manos, tu boca, a reconocer, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos, que tú necesitas obreros aprobados, que tú levantes de nosotros esos obreros aprobados delante de tu presencia, Señor. Yo quiero pedirte, Padre bendito,
Que hoy salgamos de este lugar retados a caminar de una manera diferente. Que hoy salgamos, Señor, con la convicción que solo en tus fuerzas podemos alcanzar el plan y el propósito eterno. Que no es por lo mucho o lo poco que hagamos, sino es por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú obres conforme a tu voluntad eterna, que podamos ser una generación diferente, que sigas obrando en verdad y vida como lo has hecho hasta el día de hoy, que podamos ser ese luminar encendido en medio de esta ciudad, en medio de este estado, en medio de esta nación, Señor, que seas tú obrando conforme a tu plan y propósito eterno sobre cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos, Padre, te glorificamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero pedirle a Virgen y a Alvita que por favor nos ayuden a cantar. Somos el pueblo